Como usted ve, es nuestro segundo día de trabajo aquí en este foro para expertos en diabetes tipo 2. Y mire, se ha hablado mucho en las diferentes dinámicas, se está tratando dentro de las diferentes dinámicas el riesgo cardiovascular de una persona, de un paciente con diabetes. Y mire, yo le quiero dar algunas cifras. Ya sabe usted que lo que le platico siempre, la información, tener esos datos duros nos ayudan a ubicarnos en el contexto del problema y poder actuar en consecuencia. Y mire, yo sé que estas cifras le van a impactar. Los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo cardiovascular que una persona que no padece diabetes. De 2 a 6 veces mayor es este riesgo. 85% de los pacientes con diabetes tienen un riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. Es decir, de acuerdo a las cifras oficiales, 11 millones de mexicanos están en riesgo de sufrir un evento de este tipo solamente por padecer diabetes, amén del asunto de triglicéridos y bla, 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 que también hemos hablado. Así que bueno, para ello invitamos a platicar con nosotros al doctor Guillermo González. El doctor Guillermo González es internista y endocrinólogo. Gracias, doctor. Sí, gracias. Gracias, bienvenido. Él está en el Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Juan I. Menchaca, y también es profesor de endocrinología de la Universidad de Medicina de Guadalajara. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación para hablar de este tema tan importante en la actualidad. Oiga, y muy dinámicos, muy didácticas, pues todas las actividades que me encantaría que nuestro público hubiera podido estar, pero finalmente lo que nos interesa también es que tengan conocimientos para cuidar su diabetes. Y a mí me parecen escalofriantes estas cifras, doctor. Sí, yo creo que cualquiera. Yo creo que México desafortunadamente es un país en donde desde el punto de vista genético y nuestro estilo de vida, en donde se está incrementando mucho la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y ese es un primer factor muy importante que predispone a que la gente desarrolle diabetes mellitus tipo 2. Y el problema más serio es que la diabetes tipo 2 no viene sola, por lo general viene acompañada, porque la misma obesidad es un problema que predispone a la gente a tener problemas cardiovasculares. Es un estado proinflamatorio, es decir, los tejidos se inflaman y eso daña los vasos sanguíneos. Perdón que lo interrumpa, he leído que la obesidad es una enfermedad, ¿coincide? Claro, es totalmente una enfermedad que predispone a más enfermedades. Y eso es un punto muy importante porque si no se cuida a la gente, y eso obviamente tiene que partir del estilo de vida que los papás le inculcan a los hijos. Y es muy importante que la gente sepa en México que si el mamá o la papá tiene diabetes, pues la probabilidad de que cualquiera de sus hijos tenga la enfermedad es muy alta. Entonces, ¿cuál es la primera invitación desde el punto de vista preventivo? Pues que eduquen bien a sus hijos, que coman sanamente, que fomenten la actividad física, porque esa es la mejor estrategia que hay para prevenir que en el futuro cualquiera de ellos pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Sobre todo porque acabo de señalar que la diabetes tipo 2 casi nunca viene sola. El paciente siempre viene con sobrepeso y obesidad y diabetes tipo 2. Y si uno empieza a evaluar bien al paciente, uno ve que tiene o hipertensión o tiene alguna alteración de las grasas, que aumenta ese riesgo cardiovascular, y para rematar todavía en la actualidad hay mucha gente que fuma. Entonces son muchos componentes que incrementan mucho el riesgo cardiovascular y que la mayor parte de ellos están asociados a la diabetes mellitus tipo 2. Sí, que lamentablemente, todos sabemos y parece que no dimensionamos el problema, que tenemos en primer lugar en obesidad infantil. Peleamos constantemente con Estados Unidos, pero sí es de los países que tienen una prevalencia muy alta de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Exacto, y lo que dice el doctor es sumamente importante. ¿Quién alimenta a los niños? ¿Quién les enseña cómo se come? Pues papá y mamá, ¿no? Entonces ahí está. Importante que desde ahí empiece el aspecto preventivo. Claro. Oiga, doctor, aquí dentro de lo que estábamos diciendo de una persona con diabetes que viene con otro tipo de padecimientos, a esto hay que sumarle obviamente el impacto que tiene las llamadas complicaciones macrovasculares de la diabetes. De por sí ya llegamos a el diagnóstico de diabetes con triglicéridos, la presión alta, etcétera, y además la diabetes incrementa todos estos problemas. Por eso estos números son tan reveladores. Sí, cuando uno ve de qué se mueren los pacientes
con diabetes tipo 2 generalmente no se mueren de las complicaciones microvasculares, es decir, no se mueren porque se quedaron ciegos, no se mueren porque les amputaron una pierna, no se mueren porque llegaron a insuficiencia renal crónica, se mueren porque hacen un infarto o porque hacen una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico o una hemorragia cerebral. De esos dos factores principalmente se mueren, incluso algo que la gente le teme mucho es hacer daño renal. Cuando un paciente llega a daño renal terminal que requiere que lo dialicen o que requiere de hemodiálisis o incluso que entran a programas en las listas para trasplante, muchos de esos pacientes no se mueren por ese tipo de problemas, se mueren porque ese problema en particular los predispone aún más a tener más riesgo de problemas cardiovasculares. Y se mueren a lo mejor ya no de un infarto, a lo mejor ya no de un EBC, pero se mueren de una arritmia cardíaca. ¿Sí? Y muchos se mueren hacen muerte súbita, es decir, hacen una arritmia, hacen paro cardíaco y se mueren. Entonces, eso es un problema que uno tiene que atender. Y entonces, uno tiene que preocuparse no nada más en la actualidad por controlar el azúcar en la gente. Uno tiene que dar un tratamiento holístico, global, completo a las personas. Porque uno, de ver al paciente cuando entra al consultorio, ya sea de la consulta privada o del hospital, nada más de ver al paciente, uno ya sabe que tiene varias comorbilidades, varias enfermedades que están presentes en ese mismo sujeto, que están aumentando mucho su riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en la actualidad lo enfatizamos mucho porque se han creado terapias que además de mejorar el control, ayudan a que la gente ya no suba de peso, sino que bajen de peso. No se asocian a un riesgo muy alto de baja de azúcar, sino que se asocian cada vez menos ese riesgo. Doctor, ¿le parece Y si... no exponerlos a eso es también muy importante. Claro, yo creo que aquí vale la pena detenernos para hacer una pausa que es necesaria en este programa y hablar justamente de eso. Ya les dimos el contexto, ahora sí que como dicen, ya los asustamos, pero también es importante que sepan que hay cosas que ustedes pueden hacer de la mano de su médico para reducir esta prevalencia y estas estadísticas. Regresamos en Diabetes Juntos por Ti. Bueno, estamos de regreso aquí en Diabetes Juntos por Ti. Estamos platicando con el doctor Guillermo González sobre el riesgo de un evento cardiovascular o un accidente cardiovascular de las personas con diabetes. Y bueno, decíamos que la diabetes viene acompañada de otros tipos de complicaciones, de otro tipo de padecimientos. Aquí, doctor, hemos platicado con algunas personas y dicen, a ver, ¿pero por qué tengo que bajar de peso? Si bajo de peso, pues no se me va a quitar la diabetes, entonces, pues, ¿qué sentido tiene? Aquí me parece que es importante hablar de esto que estábamos mencionando. Sí, ese comentario es muy importante. O sea, ¿por qué tratamos de que la gente baje de peso? Porque si la gente baja entre el 5 y el 10% de lo que pesa actualmente, disminuyen marcadores de inflamación, mejora la presión arterial, mejoran las alteraciones de las grasas, y mejora su control metabólico, o sea, va a mejorar su azúcar. Entonces estamos, nada más con que la gente baje entre 5 y 10% el peso, es decir, si una persona pesa 100 kilos, con que baje 5 kilos, mejora 4 componentes. Y eso obviamente disminuye su riesgo cardiovascular, por eso es muy importante. Hace muchos años teníamos el problema de que teníamos terapias muy eficaces para bajar el azúcar, pero se asociaban a incremento de peso. Insulina y un grupo de medicamentos que se conocen como sulfonilureas, que estimulan que el cuerpo libere más insulina. Hoy tenemos ya terapias que al contrario, mejoran la glucosa, pero hacen que el paciente baje de peso. Y esa es una gran ventaja, porque sabemos que al lograr eso, el paciente mejora de otras cosas que él sin sentir están bajando su riesgo cardiovascular. Y entonces es importante que uno logre eso. ¿En qué momento, otra cosa de la que se menciona mucho es la relación que tiene la diabetes, por ejemplo, con el colesterol o con los triglicéridos? ¿Cómo interviene todo esto? ¿Cómo interactúa? Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 generalmente en México tienen varias alteraciones de las grasas. Hay una grasa que se llama triglicérido,
que fácilmente se sube con cualquier cosa grasosa que uno coma, y generalmente la población mexicana tiene triglicéridos altos, y el colesterol que le llamamos colesterol bueno, que deberíamos de tenerlo alto, lo tenemos por lo general bajo. Y si esa persona fuma, lo tiene más bajo todavía. Entonces, eso predispone a que tenga más riesgo de enfermedad cardiovascular. Y el otro problema es el colesterol. Con mucha frecuencia ven los pacientes e incluso los médicos de primer contacto que a lo mejor el colesterol no se ve tan alto, el colesterol malo, que llamamos colesterol de LDL. Pero lo que hay que recordar es que ese colesterol, aunque no esté muy alto, es diferente al de una persona normal. ¿Por qué? Porque son moléculas más pequeñas, más densas, y eso las hace más aterogénicas. ¿A qué me refiero? Que ese tipo de moléculas se pegan más fácilmente a la pared de los vasos sanguíneos en su interior. Taponean. Y es como si fuera tapando un drenaje. Imaginen las arterias coronarias que irrigan al corazón para que bombee la sangre. Si esas arterias se van tapando por ese colesterol, pues se hace un infarto. Entonces, por eso es importante que uno considere todas esas comorbilidades para tratar al paciente no nada más del azúcar, sino que mejoren sus alteraciones de grasas en la sangre, que mejore la alteración de la presión arterial, y como ya sabemos, 70% tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, el otro enfoque es que también traten de bajar de peso, y por eso es muy importante que todos los que nos dedicamos a tratar pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tengamos una nutrióloga en nuestro consultorio, porque es la persona que nos ayuda a mejorar la alimentación de los pacientes, a darles una dieta saludable, a decirles qué no deben de comer si tienen el colesterol alto, si tienen los triglicéridos altos, si tienen la presión alta, si tienen obesidad y tienen que bajar de peso. Para eso es importante la nutrióloga. Y siempre es importante que el paciente no vea nada más a la nutrióloga, tiene que ver a su médico, que lo atienda de sus enfermedades, y que el médico le recomienda a la nutrióloga qué cambios en el estilo de alimentación debe de darle al paciente para que mejoren todos estos parámetros. Sí, porque a veces solamente nos centramos en el tema de reducir la ingesta de carbohidratos, que son los que elevan la glucosa, pero obviamente hay muchas cosas alrededor que sí son especializadas o específicas para un paciente, ¿no? Claro. Aquí, doctor, otro tema importante que muchas veces nos centramos en el paciente con diabetes o la persona que padece diabetes o los familiares de las personas que padecen diabetes, en mantener los niveles de glucosa o evitar que se suban. Pero creo que lo que hemos aprendido en el programa es que es muy delicado que se suban, pero es sumamente delicado que se bajen, lo que llamamos hipoglucemias, ¿no? Entonces, ese tema también, que me parece está íntimamente relacionado, y lo mencionaban en las conferencias, con los eventos cardiovasculares, las hipoglucemias. Es algo que hemos aprendido en los últimos años. Es decir, si yo estoy tratando a una persona de más de 60 o 70 años, tiene diabetes tipo 2 de más de 10 años de evolución, y ya tuvo un evento cardiovascular, llámese un infarto o una enfermedad cerebrovascular, yo tengo que buscar los tratamientos que lo ayuden a que se controle del azúcar, que sean medicamentos que hayan demostrado ya beneficio de disminuir eventos cardiovasculares, que ya los hay y están en México, y el otro, que sean medicamentos que se asocien cada vez menos a ese riesgo de hipoglucemia. Porque si yo uso medicamentos en ese paciente en particular que se asocian a una frecuencia de 30 a 40% del riesgo de hipoglucemia, es decir, valores por abajo de 70 miligramos por decilitro, no es bueno para ese paciente, porque ya sabemos que incluso niveles no tan bajos de glucosa, pero que el paciente se esté exponiendo a esos niveles de forma persistente, puede desencadenar más fácilmente otro evento cardiovascular. Que le explicamos muchas veces en el programa a nuestro auditorio por qué los altos niveles de glucosa o cómo los altos niveles de glucosa les van perjudicando al cuerpo, pero no entendemos bien y no le hemos explicado por qué esa hipoglucemia afecta también al cuerpo. ¿Qué pasa en el cuerpo? Que puede haber un accidente. Lo que pasa es que cuando una persona de estas características, ya con mucho riesgo de enfermedad cardiovascular, tiene una baja de azúcar considerable, empieza a tener ciertos trastornos del ritmo cardíaco. Una persona joven, por ejemplo, que tiene un evento de hipoglucemia,
hace taquicardia, nerviosismo, palpitaciones en la mañana o en la noche. Pero un paciente como el que les acabo de platicar, de más de 60 años, con mucho tiempo de evolución con la enfermedad, ya infartado, hace una hipoglucemia y en el día sí se comporta como normalmente ocurre, hace palpitaciones, nerviosismo, taquicardia, pero si eso le ocurre en la noche, no hace ninguno de esos síntomas, al contrario, ese paciente empieza a tener un prolongamiento de su frecuencia cardíaca, se hace más lenta, puede tener arritmias cardíacas y puede morirse en esa etapa. Por eso es muy importante no exponerlos a ese tipo de situaciones. Y mucho más importante porque ahora tenemos terapias que no los exponen a eso. ¿Le parece si hacemos otra pausa? Claro. Sí, hacemos una pausa rápidamente, regresamos Diabetes Juntos por Ti. Bueno, estamos de regreso aquí en Diabetes Juntos por Ti. Estamos platicando con el doctor Guillermo González. Él es internista y endocrinólogo del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, y es profesor de endocrinología de la Universidad de Guadalajara. Doctor, otra vez gracias. No, al contrario. Y bueno, estamos hablando de los riesgos cardiovasculares que existen para una persona que padece diabetes. Y bueno, estábamos hablando en este caso específico ya de las hipoglucemias, que le hemos pedido mucho que también esté muy atento a este tema, porque a veces no lo tomamos tan en cuenta. Pero bueno, nos decía que existen ya terapias muy importantes, muy efectivas para tratar las hipoglucemias. Sí, para que tu auditorio me entienda bien a qué terapias me refiero, quiero señalar primero una hormona. Esa hormona, que es diferente a la insulina, se llama GLP-1. Esa hormona se produce en el intestino y se libera cuando uno come. Entonces, cuando uno come, libera uno esa hormona y lo que hace esa hormona es que llega al páncreas y facilita que se libere insulina, que se baje una hormona que contrarreste el efecto de esa insulina que se llama glucagón, retarda el vaciamiento gástrico para que se disminuya la rapidez con la cual uno absorbe la comida y tiene capacidad de llegar al cerebro y controlar un poco los centros de la saciedad y que el paciente se llene y no le dé tanto apetito. Eso hace esa hormona. Sabemos desde hace muchos años que en personas con diabetes el efecto de esa hormona está deteriorado, no funciona muy bien, por diversos mecanismos. Lo importante es saber que en la actualidad existen análogos de esa hormona, que conocemos como agonistas de receptor de GLP-1. Y uno muy importante... Que son de laboratorio, para que entienda el auditorio. Que son de un laboratorio que se llama liraglutida y que se pone de forma igual que la insulina, de forma subcutánea, una vez al día. Es diferente a la insulina y tiene la propiedad de lograr en ese organismo de esa persona con diabetes todos estos efectos que les acabo de platicar. Entonces, ese medicamento vino a cambiar mucho lo que tratábamos de hacer con los pacientes, porque además de esos beneficios en mejorar las alteraciones fisiológicas en esa persona, se demostró claramente que era muy útil para bajar los niveles de glucosa, para bajar también los niveles de la glucosa después de que comemos, que no muchas terapias lo logran. Y la ventaja adicional es que hace que la gente baje unos kilos de peso. Y eso también lo hace controlando un poquito los centros de la saciedad y el apetito a nivel del sistema nervioso central. Y además mejora discretamente los niveles de presión arterial sistólica. Oye, doctor, yo pienso en mi auditorio, alguien que nos está viendo dice, oigan, si eso es tan bueno, ¿por qué a mí no me lo administra? ¿Por qué no me lo receta el doctor? Por eso precisamente estamos aquí, para informarle a la gente a través de Que tu existe. programa que existe ese medicamento, que son agonistas del receptor de GLP-1, que uno muy importante que usamos ya en la actualidad se llama liraglutida, que ofrece todos esos beneficios, porque imagina un paciente que tiene sobrepeso, obesidad, tiene diabetes, tiene hipertensión, quiere bajar de peso y no puede, ese tipo de medicamentos pueden a lo mejor con el tema de la ayudarlo metformina y a etcétera. mejorar de varios de esas alteraciones. Pero la ventaja fundamental de este tipo de medicamentos es que en sujetos de muy alto riesgo cardiovascular, es decir, sujetos de más de 55 o 60 años que ya tuvieron eventos, un infarto o un EBC, el dar
o el agregar ese tratamiento a lo que el paciente ya tiene, disminuye su riesgo de que haga más eventos en un 14%. Entonces, es una terapia que en la actualidad, pues ya muchos de los pacientes, y es importante que platiquen con sus médicos de este tipo de terapias para que este tipo de pacientes reciban este tipo de tratamientos por el beneficio más allá de la glucosa, le llamamos, es decir, porque ya no nada más bajo la glucosa, sino impacto en el peso, impacto en la presión arterial, y lo que ya está bien demostrado es que tengo la posibilidad de que si ese paciente ya tuvo un evento cardiovascular, le disminuyo el riesgo de que haga más eventos. ¿Y qué contraindicaciones pudiera tener? ¿O en qué caso? Hay algunas contraindicaciones, pacientes que tienen problemas gastrointestinales importantes, por ejemplo, que tienen colitis severa o que tienen trastornos de la motilidad intestinal muy severos o que tuvieron pancreatitis previamente. Recuerden que en nuestro país, por el alcoholismo y también por los triglicéridos muy altos, puede haber pacientes que tengan el antecedente de pancreatitis. Esas son contraindicaciones en donde no podríamos usar este tipo de medicamentos porque tendrían muchas molestias gastrointestinales y porque aunque no se han asociado claramente, sí en un paciente que ya tuvo antes pancreatitis pudiera incrementarse, si uno usa este tipo de terapias, el riesgo de que pudiera tener otro evento de pancreatitis. De acuerdo, entonces GLP-1 y es inyectable. Es una hormona inyectable una vez al día y el nombre de ese medicamento es liraglutida. Y no sustituye la insulina, complementa mi tratamiento. Exactamente, viene a complementar los tratamientos. Es decir, un paciente con todas estas características de mucho riesgo cardiovascular que tiene metformina, por ejemplo, o tiene una sulfonilurea y que además está con insulina y no se controla, este medicamento se agrega a su esquema de tratamiento y puede ayudarlo a mejorar de todos estos parámetros que hemos platicado. Ya con la evolución, su médico tratante ya, si ve que la glucosa está bajando muy bien, a lo mejor le baja la dosis de insulina, a lo mejor le baja la mitad la dosis de la sulfonilurea, porque el efecto que tienen este tipo de medicamentos como liraglutida sí es muy potente para lograr la disminución de la glucosa. Entonces, ya con la evolución del paciente, cada médico va determinando qué dosis de otros medicamentos va modificando. Pero sí señaló algo muy importante, no es sustituir una cosa por otra, es complementar con una terapia cada vez mejor y que haya evidenciado el beneficio cardiovascular para tratar de buscar un impacto más allá de la glucosa en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Claro, y que me parece importantísimo, así como no sustituye a la insulina, tampoco sustituye el que usted busque un estilo de vida más saludable, porque a veces para nosotros, y así es nuestra cultura, es más fácil meternos el chocho y la inyección que comer sano, que ir a hacer ejercicio, de hecho, etcétera. Ese es un comentario muy pertinente. O sea, así le dé lo mejor al paciente en cuanto a terapias se refiere, si el paciente no hace la dieta y no hace ejercicio, no se va a controlar. O sea, es un binomio entre el médico que está tratando ya de buscar las mejores terapias para ese paciente de forma individualizada y la otra parte es el paciente, que tiene que tratar de mantener un estilo de vida saludable, mantener actividad física para tratar de forma conjunta lograr lo que uno busca, que es mejorar el control y mejorar su pronóstico desde el punto de vista cardiovascular. Exacto, y un estilo de vida saludable da obviamente una vida pues mucho más digna. Claro, y claro, porque un aspecto muy importante que tiene que aprender la gente es que yo puedo hacer que llegue a los 100 años con las terapias que actuales, pero ¿cómo? O sea, de nada sirve que llegue a los 100 si llega ciego, amputado, con calidad de vida, pegado a una diálisis. Lo importante es que llegue a los 100 años sano, o sea, sin complicaciones. Es decir, con la enfermedad que no se cura, pero controlada y sin complicaciones, que es la parte más importante. Oiga, doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que un saludo enorme a la gente de Guadalajara a través del doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos la próxima en Diabetes Juntos por Ti. Doctora, ¿qué le parece en este tipo de foros? Una idea muy atinada de parte del laboratorio que nos traiga y que nos enseñe y que nos actualice sobre el tema. Me parece excelente. La verdad es una excelente oportunidad. Son temas actuales que vemos el día al día con nuestros pacientes. Hay mucha retroalimentación. Mejor tratamiento para los pacientes diabéticos, indiscutiblemente.